Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar nuevamente en el tema Ley de Hidrocarburos. Usted recordará que nosotros hace un tiempito hicimos un programa donde el diputado Alejandro Bodart hacía una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en referencia al acuerdo que había firmado, el acuerdo entre Chevron y Argentina, de cláusulas secretas. Hicimos un programa especial que, si no lo vio, puede buscarlo en nuestro sitio web www.energia21.com.ar. Y hoy volvimos al diputado Alejandro Bodart porque él encuentra puntos de coincidencias entre lo que denunció y esta ley de hidrocarburos que comienza un nuevo proceso a partir de esta semana en la que fue sancionada. Entonces nos vamos a detener en la ley de hidrocarburos y vamos a observar los puntos de contacto que tiene entre aquello que se denunciaba y esto que ya es ley. Pero comenzamos por quien hace posible el encuentro. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. ¿Cuál es la opinión sobre la ley de hidrocarburos recientemente sancionada? Bueno, yo creo que es una ley muy mala, porque profundiza lo que ya estaba en la otra ley, pero los cambios son para peor. Se basa en una falacia, que es que vamos a lograr el autoabastecimiento energético y la soberanía energética entregándole el petróleo a las multinacionales, algo que de por sí ya es ridículo, porque realmente todo plan de soberanía tendría que partir de nacionalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el petróleo y con la energía, porque es la única forma de tener soberanía como para encarar un proyecto nacional. Entonces, yo creo que la ley es muy mala, muy mala, porque sigue con la provincialización, cuando tendría que ser el Estado Nacional el que defina, ¿no es cierto?, los pasos estratégicos, pero bueno, aumenta la cantidad de años de las concesiones. Es la ley Chevron, para mí es la ley del fracking, si tuviera que definirlo, porque permite una alta contaminación con esto de los no convencionales, altísima, que lo vamos a pagar con desastres ambientales. Termina prácticamente expulsando poblaciones enteras y dentro de ellos los pueblos originarios. Y bueno, y es muy mala para el país porque se le permite prácticamente que hagan lo que quieran a las multinacionales, a las cuales se le bajan los impuestos que va a pagar. Ahora se pone un tope a las regalías, cuando antes más o menos de promedio eran 25, ahora van a pasar a ser el 12, o sea, prácticamente las empresas tienen la misma condición en la empresa de bandera que las empresas multinacionales, algo tremendamente ridículo. O sea, acá van a venir las empresas multinacionales y van a tener las mismas posibilidades que la empresa nacional, van a poder llevarse hasta el 20% del crudo y venderlo a precios internacionales o vendérnoslo a nosotros mismos a precios internacionales. Las ganancias se las pueden llevar libremente a la casa matriz, o sea, una verdadera ley de entrega, ¿no?, que continúa con toda la política de los 90. Por eso creo que de todo esto no solo no va a salir nada bueno para el país, sino algo mucho peor, porque venimos de hace poco de la experiencia Repsol, donde le entregamos todos los pozos que había descubierto YPF, los secaron, no invirtieron y después encima les pagamos, ¿no es cierto?, para que se vayan, y esto profundiza toda esa etapa y le agrega cosas como el fracking, como, ¿no es cierto?, como todo lo que tiene que ver con la contaminación. Así que creo que es pésima la ley que se acaba de votar. Bodart, usted decía que esta es la ley Chevron. Usted fue el denunciante por el tema del acuerdo Argentina-Chevron o YPF-Chevron. ¿Qué está pasando con esa denuncia, ese juicio que estaba ya en la justicia avanzando? Bueno, la verdad que nosotros presentamos una denuncia porque se violó la ley, o sea, el decreto que habilitó
el acuerdo YPF-Chevron, un acuerdo secreto, porque encima tenemos la desgracia de tener un gobierno que habla de nacionalización de YPF, pero le da el carácter de sociedad anónima, es decir, de empresa privada, y por lo tanto puede hacer acuerdos secretos. Pero lo que se filtró a la prensa del acuerdo violentaba la ley de hidrocarburos. La ley actual precisamente intenta corregir, ¿no es cierto?, todo lo que la contradicción entre el decreto y la ley existente. Bueno, la justicia nos dio a favor en un paso inédito, porque fue la primera vez que una causa contra una presidenta, porque yo le elevé, además de las autoridades de YPF, contra la presidenta, porque se encontraron causas de que podía haber ilícitos. La jueza Servini Cubría habilitó la investigación. A partir de ahí los fiscales han hecho lo imposible para que la causa no avance, evidentemente trabajando para el gobierno, pero lo mismo, la causa sigue, así que espero que esa causa se profundice, que un poco los tiempos nuevos de final de época, que hace que algunos jueces se atrevan a hacer algunas cosas que antes no se atrevían, siga. Hoy ¿en qué estado está? Hubo un fiscal que pidió que contra el fallo de la jueza de habilitar la investigación, pero en Cámara le dieron en contra al fiscal y habilitó a que la investigación siga. Así que estamos en ese momento. Yo me presenté también como querellante, estamos a la espera que nos contesten para aportar pruebas y seguir la causa más en directo. En ese tema se argumentó que YPF era una empresa privada. Hoy el proyecto de ley de hidrocarburos nace de la necesidad que tiene esa empresa privada, YPF, de conseguir inversores para lograr la soberanía. Así lo decía el ministro de Vida, nosotros los hemos compartido con la audiencia. Esta ley va a posibilitar la venida de inversores para explotar Vaca Muerta, pero en realidad YPF es privada, o sea, se hace una ley para una empresa privada. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de esto cuando todo un Estado, toda una nación forja una ley, nada menos que en el tema de hidrocarburos o de petróleo, que es una estrategia, es un bien estratégico, son recursos naturales, en beneficio de una empresa privada cuyo uno de los accionistas son fondos buitres y otros hasta ni sabemos quiénes son? Bueno, yo creo que si Mosconi volvería a nacer, se muere o se suicida o se tira dentro de un pozo, porque realmente somos un hazmerreír internacional. Ningún país hace lo que hemos hecho nosotros con nuestros recursos energéticos y con el petróleo, porque en ningún lugar del mundo se permite que las empresas privadas y extranjeras hagan lo que quieran, ¿no es cierto?, con un bien tan preciable, que es un bien común como es el petróleo. Por lo tanto, ese es el encuadre y el arranque fundamental. Yo creo personalmente que sí, que esta ley está hecha al servicio de los negocios privados. Ojo, negocios que tocan muy de cerca al gobierno y que espero que alguna vez se pueda avanzar en descubrir los lazos de corrupción que existen, porque acá no nos olvidemos que cuando surge esta restatización trucha, como le llamo yo, porque termina en una empresa privada, YPF, acá una de las hipótesis de por qué desde el gobierno se termina yendo contra Repsol y trabajando para recuperar la mayoría accionaria de la empresa, es porque algunos de los testaferros que había dejado Kirchner cuando muere se quieren hacerlos vivos, sobre todo el grupo Eskenazi, ¿no es cierto?, y no reconocer de quién eran esos capitales. Y esto aparentemente es lo que motiva al gobierno a hacer la intervención que hacen, a comprar, a sacarse de encima a Repsol y al propio Eskenazi y tratar de recuperar el control, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la lógica de la empresa privada tiene que ver con seguir haciendo negocios poco claros para un sector del poder, además de que detrás de eso está el hecho de que los intereses nacionales se pierden por completo. Así que yo creo que alguna vez tendríamos que investigar eso. Espero que en esta Argentina de la impunidad alguna vez se rompa y logremos hacer. Yo personalmente creo que Menem ha quedado como una carmelita descalza en todo lo que hace al tema de corrupción con este gobierno, que con un discurso casi revolucionario ha hecho los atropellos mayores, se ha enriquecido.
pero aparte nos ha vendido, porque el gran problema de esto es que toda la ley está al servicio de todos los privados, está al servicio esencialmente de todos los capitales. Es falso que nosotros necesitamos que vengan capitales. Nosotros estamos en un país donde lo que necesitamos es que no se vayan capitales, no que vengan. Porque si tomamos en cuenta simplemente que la propia presidenta ha dicho que en el país se han ido, en concepto de pago de deuda, 193.000 millones de dólares en los 10 años que han gobernado esta gente. Si eso le sumamos que en ese periodo se fueron 80.000 millones de dólares en concepto de fuga de capitales, que es repatriación de ganancias de las empresas hacia afuera, eso no se compensa con 1.500 millones que puedan venir a invertir. O sea, es ridículo. Si nosotros cortáramos lo que se va, perfectamente podemos hacer con eso un proyecto de recuperación de nuestra soberanía energética, de recuperar, de estatizar todo el servicio e invertir esos fondos que hoy se van afuera en volver al mecanismo tradicional de explotación, mientras al mismo tiempo también empezamos a invertir en energías renovables y alternativas, que es lo que cualquier país tendría que hacer, ¿no es cierto?, para tratar de superar la etapa del petróleo. Pero acá no se va a hacer nada de eso. Acá esta ley lo que va a permitir es que vengan a chuparnos la sangre, dejarnos la contaminación y se van a ir con todos los capitales, ¿no es cierto?, nuevamente afuera, hacia las casas matrices, y nos van a dejar una situación de tierra arrasada, ¿no es cierto? Y prácticamente nos condena también a una situación donde es difícil revertirlo, porque como ya la propia ley le da la posibilidad a aquellos contratos que vencen en el 17 que sigan hasta el año 2062 y encima permite que las renovaciones de contratos sean por 45 años, o sea, prácticamente están condenando a varias generaciones a tener que sufrir esta situación. ¿Qué va a pasar cuando se vayan y venzan esos contratos en el año 62 si antes no hay un gobierno que corte con todo esto? No va a quedar nada más que contaminación, porque son energías no renovables de las que estamos hablando. Entonces le estamos permitiendo a esta gente que literalmente nos chupe la sangre y nos dejen cuando ya no tengamos una gota encima, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que sí, toda esta ley está al servicio del negocio privado, todo está al servicio y contra los intereses del país. Esto es importante que lo entiendan la gente que ha adherido al kirchnerismo, porque muchas veces la gente que ha adherido al kirchnerismo ha creído en ese discurso nacional y popular de recuperación, se creyó de que recuperamos YPF, recuperamos el petróleo, que entienda que esta ley está al servicio de los intereses extranjeros, privados, y es muy perjudicial para la nación, que tendría que hacer lo opuesto de lo que está haciendo. Usted decía también que esta es la ley fracking. Lo cierto es que hay muchas comunidades en el interior del país que reunidas han decidido no al fracking y han votado porque no queremos en nuestra comunidad, en nuestro partido, en nuestra comuna, el fracking. En algunos lugares, como viene al caso poner el ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos, creo, porque ahí se practica el 95% del fracking en el mundo. Sin embargo, hay varios estados, más de una decena, que han prohibido el fracking y esto se respeta. Bueno, lo que pasa es que esos estados, que son 14 en Estados Unidos, que lo han prohibido porque la experiencia ha sido desastrosa. O sea, el fracking en Estados Unidos ha provocado que haya estados donde la crisis del agua es tremenda, porque no tienen agua potable, porque salen de la canilla cualquier porquería menos agua, o sea, tienen una crisis tremenda. La propia empresa Chevron fue a Ecuador y terminó contaminando 500.000 hectáreas de la selva amazónica, o sea, un drama ambiental tremendo. En Europa se está prohibiendo también, en varios estados de España, en algunos países, porque es un método altamente contaminante, porque utiliza miles y miles de litros de agua mezclado con químicos y además produce desechos que después hay que enchufarlos en algún lado y que terminan contaminando todo. Expulsa poblaciones porque no puede existir vida en los territorios donde se asienta este tipo de explotación y como es en lugares, ¿no es cierto?, donde están asentadas, en nuestro caso, muchos pueblos originarios, directamente los expulsa del lugar. O sea, nosotros no podemos permitir que vengan estas prácticas. Ya hemos permitido la megaminería que está contaminando los hielos, que son también un reservorio de agua
de la humanidad. Hemos permitido que entren empresas como Monsanto, Cargill, y que con los agroquímicos nos contaminen los alimentos y a las poblaciones. Y ahora estamos permitiendo esto. Por eso nosotros apoyamos todas las decisiones que se han ido tomando. Incluso hay algunos municipios que por la presión de la gente también han votado la prohibición al fracking. Nosotros creemos que hay que prohibirlo, que hay métodos. O sea, no podemos, para facilitarle la ganancia rápida a las empresas, permitirles que provoquen semejante desastre ambiental. Los gobiernos son cómplices. Acá, aparte, hay leyes que impiden, hay leyes contra la contaminación que se están pasando por encima. Mi denuncia también plantea esto. Acá, tanto la ley, el decreto que habilitó, ¿no es cierto?, lo de Chevron, como esta ley, violentan toda la ley de residuos tóxicos, las leyes que hay contra la contaminación. Por lo tanto, nosotros creemos que vale más la vida, ¿no es cierto?, que la ganancia de una empresa, vale más el agua que el oro. Tenemos que poner valores y es falso que es la única forma extractiva que hay, que es el verso que nos quieren hacer. O sea, acá necesitamos capitales porque no tenemos falso, tenemos capitales que se los llevan. Si no viene este método extractivo nos quedamos sin petróleo, falso. Podemos precisar, las empresas no quieren invertir en descubrir nuevos pozos. O sea, porque el negocio redondo es venir ahora con la maquinaria y la tecnología y extraer de esta forma altamente contaminante. Eso es el motivo de por qué estamos con esto. Nosotros nos tenemos que sacar esas empresas, volver a los métodos tradicionales, explotar el petróleo de manera convencional e invertir en energías renovables que sean sustentables con la naturaleza. Porque lo que estamos provocando son desastres ambientales de tal magnitud que van a poner en riesgo no solo poblaciones enteras, economías regionales que van a perecer, sino también el propio futuro de la humanidad, porque si sumamos todo lo que se hace contra esta naturaleza, ¿no es cierto?, la verdad que estamos poniendo en riesgo las generaciones futuras. Entonces yo creo que hay valores que tienen que estar por encima de la ganancia, por encima del mercado y por encima de los intereses de empresas multinacionales que no les interesa nada, porque después se van a su país de origen y nos dejan los problemas a nosotros. Finalmente, Bodar, ¿cuál es su análisis con respecto a las provincias o a los gobernadores, sí, a las provincias que integran la OFEPI, que apoyaron este proyecto? Provincias productoras de petróleo que estaban cobrando una regalía mucho mayor, que ahora van a cobrar una regalía menor. Pongamos entre paréntesis que la provincia más rica de Argentina son pobres frente a la petrolera más pobre. O sea que la petrolera más pobre tiene mucho mayor recursos que la provincia más rica de Argentina. ¿Cómo analiza que los gobernadores hayan acordado esto? Bueno, hubo mucho debate al principio, pero al final lamentablemente terminaron cediendo. Yo creo que tiene que ver con que los gobernadores tienen un poco la misma lógica del gobierno nacional y muchos de ellos responden o tienen pactos, ¿no es cierto?, con esto, y que nunca se cuestionaron el centro del problema, o nunca cuestionaron el tema de si tenían que permitirse los negocios privados o no, sino que todo el debate fue para ellos cómo ellos prenderse en el negocio, ¿no? Ese es el debate fundamental que han tenido. Tampoco veo a los gobernadores pensando mucho en sus provincias, sino más bien en los intereses personales, porque todo el debate fue, ¿no es cierto?, de cómo hacer para que las empresas de capitales provinciales pudieran entrar en el negocio. Ese fue un poco el debate. Y después, como pasa siempre, ¿no es cierto?, terminaron cediendo y favoreciendo esta ley, que va a ser mala, entre otras cosas, porque sí, bajan las regalías. Por ejemplo, en Neuquén tenía una regalía del orden del 25%, la que yo cuento, y ahora va a tener un tope de 12%, por lo menos los primeros 45 años, o 30 años. Después recién va a poder pedir 3 o 4 puntos más. Ahora, no les interesa mucho la situación de la provincia de estos gobernadores. Cerraron porque tienen empresas, ¿no es cierto?, que ahora que se van a poder asociar con las multinacionales, y vaya a saber si de esas empresas no habría que estudiar cuánto, ¿no es cierto?, se cae de sobres y van a parar a los funcionarios provinciales, que es lo que para mí, solo este tipo de leyes solo se entienden
cuando hay funcionarios que se enriquecen, porque está tan claro que beneficios ni para las provincias ni para la nación van a venir de esto, que uno cuando ve la desesperación por votarla de gobiernos que ya se van, incluso porque les queda un año, o de provincias que van a terminar perdiendo dinero para las arcas provinciales, uno dice, bueno, evidentemente acá hay otra cosa que no, en el tiempo nos vamos a enterar, porque habría que seguir las finanzas de algunos gobernadores, sus entornos, y ver si no se terminan enriqueciendo un poco más mientras sus provincias se empobrecen. Yo detrás de esto hay corrupción, no hay ninguna posibilidad. Pero lo decía Mosconi ya, ojo, no lo digo yo. Mosconi era un defensor de que no podía haber un 1% de privado en todo lo que tenía que ver con esto, era defensor acérrimo del monopolio estatal, porque entendía que solo el Estado, ¿no es cierto?, puede, sin las leyes de mercado, puede tener una política estratégica sobre los hidrocarburos. No se podía medir solo en la ganancia, se tenía que medir en términos estratégicos. Entonces, cuando entra un privado en este tipo de negocio es porque, no solo porque hay gobiernos entreguistas, sino porque hay gobernantes que se enriquecen también de eso. Por eso yo en mi denuncia yo acuso de todo esto a la presidenta, porque seamos claros, o sea, acá nadie se chupa el dedo, el que permite semejante aberraciones porque de alguna forma se beneficia personalmente también, si no, estas cosas no se hacen.